¿Sabéis qué cantidad de coches se venden al año? ¿Qué cantidad de accidentes hay? Y la posibilidad de trabajo que hay en todo esto, más allá de lo que es reparar el coche. ¿Alguien se llama Juan en la sala? Pues os habéis librado, porque la última charla que di había 3 o 4 Juanes y le cayó a los pobres por todos lados. Entonces, imaginaros, Juan compra un coche en un concesionario de vehículos de ocasión. Paga 20.000 euros. A la semana siguiente rompe el motor. 15.200 euros de avería. Le cobra al taller por la reparación. Al día siguiente, de salir del taller ya todo reparado, vuelve a salir humo, pero en este caso tiene suerte de que solo le cobran 6.000 euros. Pensar que Juan iba a invertir 20.000 euros en un coche y va en 41.200. Igual le hubiera compensado comprar el nuevo ya. Así que imaginaos la sorpresa que puede pasar a cualquier usuario, porque esto es una realidad. ¿Creéis que se acaba la mala suerte aquí? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué pasó? ¿Accidente? Vamos a ver qué pasó. Accidente. Vuelve a salir del taller y en este caso se deja una rueda floja, el taller, por lo que tiene un siniestro y con otros implicados. Ahora, claro, la culpa inicialmente siempre es del conductor. Pero hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Entonces inicialmente el taller dice: yo me lavo las manos, no sé nada, se escapó una rueda, pero a mí que me lo reclamen si quieren. Problema, que tenía asegurado el coche a terceros. No tiene todo riesgo. El golpe que él pega, pierde su coche. Los daños a terceros sí que los va a cubrir, pero si tú no tienes un todo riesgo, pues te quedaste sin coche. ¿Cómo demuestra que la rueda estaba floja? Ahora, una demanda. Hay otro coche, lesionados, tiene que ir a juzgado, explicar qué ha pasado. ¿Quién paga todo esto? Juan sigue pagando. Juan sigue pagando su abogado inicialmente hasta que luego se pueda resolver el caso, si le dan la razón o no. Ahora hay diferentes estudios técnicos y por fin, 2 años más tarde, se identifica que el responsable es el taller. Hay un perito de por medio que analiza el vehículo, que identifica que la responsabilidad sí que es del taller, además había un atestado, etc. Y por suerte, el taller tiene seguro, día de suerte para Juan. Pero claro, el coche que había pagado 20.000 euros, más todas las reparaciones que hizo, ahora, después de 41.200 euros, la compañía de seguros del taller dice: no, tu coche vale 18.000. Así que bueno, ya perdió un poco más. Vuelve al juzgado Juan. Como técnico en automoción, ¿cómo podríais ayudar a Juan? Pensar en qué trabajos podríais echarle una mano en base a todo esto que acabamos de ver. Dime. ¿Cómo coger un coche? A escoger un coche. Y el taller. ¿Y a todo el problemón que tiene detrás? Poner de alguna forma en valor todas las reparaciones que se han hecho al vehículo. Vale, poner en valor las reparaciones que hubo hechas al vehículo, pero al final para una aseguradora eso le da igual, porque dice: a ver, si el coche vale 20.000 en buen estado, a mí me da igual que las reparaciones que hayas hecho hayan sido para dejarlo en buen estado, el valor de mercado es este. Entonces ahí lo tiene complicado. ¿Alguien decía más por aquí? Uepa. Y lo que hablamos, que podemos ayudarle evidentemente siendo reparadores del coche, pero más allá podemos empezar por evitar que tenga un mal comienzo. Imaginar que como peritos, como técnicos, tenéis un equipo de diagnosis, hacéis una revisión de un coche previamente a la compra y orientáis al cliente. Veis el coche, conectáis equipo, sale una avería motor, un problema y le decís: no compres este coche. Trae un vicio oculto que te lo vas a comer tú. Orientamos, acompañamos, revisamos el vehículo, conectamos un equipo de diagnosis. Al final conectar un equipo de diagnosis, no sé si lo estáis viendo ahora,
pero el aprendizaje se aprende muy rápido para detectar problemas que pueden aparecer, vaya. Y se emite un informe del estado. Esto lo cobráis al cliente por esta operación y ya hubierais evitado el primer problema. Imaginaros que no os llamaron para hacer esta revisión y ahora apareció el problema, apareció la avería. La primera avería, ¿recordáis qué era? El motor, que lo lleva a un taller y que el problema continúa. ¿Puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo? Demandar al vendedor. Vale. Denunciar al vendedor. Vale, denunciar al vendedor. ¿Qué garantía tiene el coche? Un año si es de segunda mano. ¿Alguien da más? Si lo ha vendido en compraventa, si es un particular, son 6 meses. Bien. Tú traes la tarea hecha de casa. Tiene que poner el contrato, porque si no tiene más. ¿Lo tiene que poner el contrato? ¿Qué tiene que poner el contrato? El tiempo de la duración de la garantía. Vale, y me hablas de si lo vende un profesional o si lo vende un particular. De las dos maneras. Vale, aquí lo vendía un compraventa. Si el compraventa dice que lo vende sin garantía. No puede poner. Vale, si dice que tiene un día de garantía. ¿Cuánto tiene que tener? Un año. Vale, ¿y qué pasa si pone que tiene un día? De todo, por mucha garantía que tengas, si no se puede demostrar que ha sido un fallo que no ha proporcionado tú, la garantía no te va a seguir cubriendo. Tienes que demostrar que el fallo ha sido antes de la compra, que ya traía el coche ese fallo. Y si parece Más o menos. Estamos mezclando conceptos, pero eso es buena, pero para otro caso. Vamos a aclarar. Coche nuevo, comprado a un profesional, la garantía tiene que ser por lo menos de 3 años. Una garantía ilimitada. No hay ilimitada, me refiero a kilómetros. No hay que demostrar que el fallo sea anterior, ni mucho menos. Está garantizado 3 años. Pero de todo. De todo. ¿Y si te pueden poner solo piezas de desgaste? No. Todo, porque es un bien de consumo. Tú como consumidor, si eres un particular que compras, si el que compra es una empresa, no, porque ahí ya no es consumidor. Pero si tú como particular compras un coche nuevo, la garantía tiene que ser total. Las típicas limitaciones de 175.000 kilómetros, de 150.000 kilómetros, todo eso es, una vez que pasen 3 años, si hay una garantía adicional, la podemos limitar. Pero esa garantía legal no se puede limitar. Y esto es una garantía que me da igual que estemos comprando un coche o me da igual que estemos comprando este ordenador. La ley cubre todo en ese seguro, ¿vale? En ese seguro no, en esa garantía legal. Tema de mantenimientos. Abrimos el libro cuando compramos un coche nuevo. Dime. Claro, pero ahí estamos hablando de un coche nuevo. En el caso Ahora vamos a la siguiente. Vamos ahora a la siguiente fase del coche de segunda mano. Tema de mantenimientos. Es que todo esto es trabajo. Lo que os estoy comentando es trabajo que tenemos el día a día. Tema de mantenimientos. Resulta que un coche nuevo se reclama una garantía y la compañía, el vendedor, la marca, dice que no lo va a garantizar porque hizo los mantenimientos en otro taller. ¿Puedo hacerlo? Puedes hacer los mantenimientos donde quieras en estos 3 primeros años de garantía, siempre y cuando se cumplan los materiales y los plazos que recomienda el fabricante, ¿vale? Entonces, que sepamos esto, que vemos muchas veces 7 años de garantía, lo entiendo del tercero en adelante que estén limitados al libro, pero los 3 primeros es garantía total. ¿Qué pasa con coches de segunda mano? El caso que teníamos aquí, un coche que se vende de segunda mano de un profesional a un particular. lo que comenté yo antes, un año de garantía. Un año de garantía. ¿Y qué pasa lo que comentábamos antes? Si te dicen 1 mes de garantía, esa cláusula es nula y se convierte en 3 años. Porque lo que dicen la venta de profesional a particular, que cuando es de segunda mano se puede reducir a 1. Pero si te están poniendo una cláusula nula, entendemos que la garantía es de 3 años. Y esto son pinceladas que os estoy soltando, pero que realmente es trabajo. Porque estamos viendo coches de profesionales que venden a particulares que le dicen 3 meses de garantía, 6 meses de garantía. Y al final nos entra para hacer una reclamación, ves la factura y dices, es que te está dando 3 años de garantía. Entonces ahí ya tienes un trabajo de hacer un informe pericial y orientarlo a que se está garantizando 3 años.
Nosotros no somos abogados, pero tenemos que saber estos términos. Y lo que tenemos que saber es lo que estamos comentando hoy aquí y poco más. Y esto lo que se transforma es en que podamos tener trabajo, y trabajo muchas veces muy rentable. ¿Y si entre particulares también? Ahora está la siguiente fase, entre particulares. Si un particular vende a otro particular, ¿qué garantía tenía? ¿Lo escuché antes por ahí? No hay garantía. Lo que hay es una responsabilidad del vendedor de, lo que comentabas antes, vicios ocultos. Y tiene que acreditarse que estaban antes de la venta. Es decir, si yo te vendo un coche a ti, como particular, tú podrás reclamarme identificando eso, que ese problema era anterior a la venta y cuantificándolo. Y ahí se podrá reclamar o bien la resolución del contrato o la reparación del coche. Y hay un plazo, o sea, de 6 meses. 6 meses. 6 meses. Y es que además caduca. Tú cuando hablamos de un profesional que vende, tú demostrando que la avería estaba en el año de garantía, suficiente. Y plantando la demanda más tarde. En casos particulares, antes de 6 meses, tiene que estar la demanda puesta porque caduca. Entonces, ¿quién identifica si es un vicio oculto? ¿Quién lo valora? ¿Cómo se analiza todo eso? Un perito. Un perito al final es el que analiza el coche y determina, vale, pues este problema no se puede llegar a conocer en el momento de la compraventa por una persona que no sepa. Ahora bien, contrato de compraventa entre tú y yo. Y te digo que te lo vendo sin garantía, sin responsabilidad. ¿Puedo? Sí. ¿Podemos llegar a un acuerdo entre nosotros de venderlo sin garantía? ¿No se convierte en nulo, hablábamos antes? ¿No? No son particulares. Eso es. En particulares podemos llegar a un acuerdo de decir, oye, yo te vendo el coche sin la responsabilidad, tú te haces cargo de cualquier cosa que pueda pasar. ¿Hay alguna excepción? Que yo te intente engañar. Si hay dolo o mala fe, tú a mí podrás reclamarme todo. Imagínate que el coche tiene un consumo de aceite de 1 litro cada 10 kilómetros, por decir una burrada. Es algo que vas a poder demostrar que yo lo sabía. O algún problema que puedas identificar en ITVs, o algún problema que conectes equipo de diagnosis y te diga, no, esta avería ya es que la tiene desde hace 2000 kilómetros. Porque eso se identifica. Si un perito identifica eso, será reclamable. Vale. Sobre esto de particulares, tú y yo ahora somos técnicos, tú eres técnico de automoción, yo también. ¿Es todo igual pasaría todo igual? ¿Sería la misma responsabilidad? Tú y yo somos técnicos de automóviles, en automoción, peritos. Si yo te vendo un coche a ti o tú me vendes un coche a mí, ¿existen estos 6 meses de vicios ocultos? Ahí lo que recomiendo es que si vais a comprar un coche algún día, no presumáis de que sois ni mecánicos, ni peritos, ni técnicos. Porque lo que nos dice la ley, que si por tu condición de perito, de técnico, de especialista, pudiste identificar que tenía un problema, olvídate ya de reclamar. Ya luego tienes una piedra en el camino para demostrar de que por muy profesional que seas, que en este caso era imposible detectar un consumo de aceite, pero ya tienes que demostrarlo tú frente al juez. Otro problema añadido. Entonces, todo esto de la compraventa genera mucho trabajo, muchas discrepancias. Y abogados cada vez más, es que un abogado ahora mismo, una reclamación, cuando un cliente tiene un problema, el primero que acude es al abogado. Un abogado, si no tiene un informe técnico que indique todo esto, no puede hacer nada. Porque tiene que haber quien lo cuantifique, tiene que haber quien identifique si era vicio oculto o no, y tiene que haber quien haga una relación entre si hubo un mal uso por parte del cliente o realmente es una avería que se corresponde a pagar al vendedor. ¿Alguna duda hasta aquí? Si voy muy rápido o lo que sea, pararme, interrumpirme, y que sí que me gustaría que esto sea más una conversación que aquí un monólogo, ¿vale? Que al final la intención es que saquéis de aquí cosas. ¿Dudas? ¿No? Vale, ya comentamos la garantía. Si queréis anotaros esto, porque habrá examen. Lo que regula la venta entre particulares, el Código Civil. Lo que regula profesional particular, Real Decreto Legislativo 1/2007. Ahora bien, imaginaros que hay un taxista
que no es consumidor, un taxista o cualquier persona que vaya a llevar su coche al trabajo, o un tractor o lo que sea, no es consumidor, le venden un vehículo, un profesional, le vende el vehículo, un compra-venta profesional o lo compra nuevo. ¿Tiene la misma garantía que si lo compra un particular? Dime. Al principio dice que era diferente. Exacto, es diferente. Entre profesionales, la venta entre profesionales es lo mismo que entre particulares. Iros al Código Civil, a lo mismo, 6 meses de vicios ocultos. No sería consumidor, ¿vale? Esto un poco para que os hagáis idea de la cantidad de ventas que hay al año, de compraventa de segunda mano, lo que hablamos. Cada vez sube más la venta de segunda mano, cada vez más problemas. Desgraciadamente por la DANA desaparecieron muchos vehículos del mercado, lo que hace es que sea muy necesario la figura nuestra hoy en día del perito, ¿vale? Y por otro lado, que el usuario cada vez está más informado. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en dar a conocer los derechos que tiene cada usuario, todo esto que os estamos comentando, estamos día sí día también en redes sociales. Gracias a todo esto, al final, toda esta comunicación lo que hace es que todavía el usuario esté más informado y que haya más trabajo. Importancia de todo esto, lo que estuvimos hablando es conocer plazos y límites que tiene cada tipo de avería, cada tipo de reclamación. Determinar, nuestra parte como técnicos, determinar si hay algún mal uso o no hay mal uso por parte del cliente. ¿Qué hay por ahí? Vale. Pensé que iba a hablar ahora de algo triste o algo así, de empezar la música de fondo. Vale. Tenemos que conocer la procedencia de la avería y al final emitir un informe, ¿vale? Ahorramos 15.200 euros ya, Juan. Con estos conceptos que acabáis de aprender y llevándolo a un informe, acabáis de ahorrar 15.200 euros a una persona. Podéis cobrar por este informe lo que queráis, lógicamente que no sea más que los 15.200, es una forma de hablar lo que queráis, pero sí que al final, cuando resuelves un problema grande a una persona, el honorario es grande. No es tanto pensar en tu precio hora, ni mucho menos, sino pues un poco pensar en los abogados, que a veces van a porcentaje o tasados por colegios, etc. Nosotros no tenemos un colegio ni podemos poner nuestros honorarios por colegio, pero sí que podemos cobrar en consecuencia el problema que resolvemos, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. La reparación ya la tiene abonada, pero ahora es cuando el taller lo ha reparado mal. Suponemos que ya llegamos tarde en todo aquel problema. El taller hizo una mala reparación y había esos otros 6.000 euros de avería. ¿Qué garantía tiene que dar un taller? 6 meses o no me acuerdo si eran 2.000 o 3.000 kilómetros. 3 meses y 2.000 kilómetros. Ahora bien, cambió el motor. Imaginaros que rompe al 4.º mes y 3.000 kilómetros. ¿Quién se come todo eso? El mío no se compró el motor, si lo compró nuevo, si lo compró... Ahí, clavado. Ahora vamos a ir al motor. Porque el taller tiene que dar 3 meses o 2.000 kilómetros sobre una reparación. Pero cuando hay una pieza de por medio, va a haber la garantía de la pieza. Si la pieza era nueva, 3 años, es un bien de consumo. Si la pieza era de segunda mano, vendida por un desguace, se puede reducir a 1 año. ¿Y qué pasa si el desguace nos dice que lo reduce a 6 meses? Ilegal, 3 años. ¿Cuántas reclamaciones hay de ese estilo? Así. Muchísimas. Porque se están ofreciendo garantías de muy por debajo de la garantía real. Tú puedes decir y si ya ves que te vienen diciendo eso, que son 6 meses de garantía, si pasas a hacer cualquier X, tú ya sabes que lo puedes reclamar sin problema. Sí, luego ten en cuenta que va a haber peculiaridades, ¿no? Porque tú imagínate que estás comprando ese motor por 500 euros, 600 o 800 euros y quieres hacer una reclamación posterior. Te vas a meter en unos gastos de perito, te vas a meter en unos gastos de abogado, te vas a meter en... Que por un lado está la ley y por otro la lógica, ¿vale? Porque a mí muchas veces me piden, oye, necesito hacer una reclamación de 300 euros. Digo, es que no te va a compensar. Porque entre lo que te voy a cobrar yo, lo que te va a cobrar el abogado y que si son importes de menos de 2.000 euros nunca vas a poder ganar con costas. Cuando haces una reclamación judicial, si el importe es inferior a 2.000 euros, no puede reclamar las costas a la parte contraria. Si es de más de 2.000,
el juez puede determinar, vale, lo ganas y lo ganas con costas, entonces recuperas los honorarios del perito del abogado. Pero cuando hablamos de importes pequeños, al final, pues la picaresca de decir, oye, sí, nada, dame 3 meses de garantía, ir a un desguace y decirle, sí, lo que sea, ya te reclamo luego. La reclamación es cara. Así que cuando eres particular y reclamas a una empresa, están medios como los de consumo, etcétera, pero lo de consumo al final, si no vas a juzgado, muchas veces muy complicado. Entonces, que la teoría está muy bien, lo que os cuento ahora son realidades, problemas reales que resolvemos, pero hay que tener en cuenta también que en cuantías pequeñas hay veces que no merece la pena meterse en reclamaciones, ¿vale? Vale, pues eso, lo que comentábamos. Esta es la ley de talleres, por si queréis anotarlo, ahí está especificado todo, que no creáis que me invento, que vengo a inventarme cosas. Epa. Y lo que hablamos, que serán 3 meses o 2.000 kilómetros o garantía de la pieza. Casos, por poneros un ejemplo rápido. Imaginaros que un compresor de aire acondicionado se estropea. Si lo repara el taller va a tener esa garantía de 3 meses. Si se pone nuevo va a ser de 3 años y si se pone desguace, 1 año. Que una misma pieza puede variar su garantía. Vale, hasta aquí ya van otros 6.000 euros que estarían garantizados por el taller. Vale, ahora mismo, inicialmente, a la rueda que se le escapaba, hacían responsable al conductor. ¿Responsable taller o conductor? Lo que hablábamos, el taller no solo tiene que aportar garantía. Esto, si vais a trabajar en taller, es importante que conozcáis todo eso, porque el taller es responsable también de lo que hace. La diferencia de una garantía a una responsabilidad es que yo garantizo lo que hago, pero si eso que hago se estropea a otra cosa o se causa un daño a un tercero, imaginaros a un atropello, pues al final el taller es responsable durante 5 años. Imaginaros un golpe grande que va a un taller, se suelda el pase de rueda, y antes de los 5 años quedó mal soldado y se desprende. Sigue siendo responsable el taller. Entonces, muy importante que el taller sepa que una reparación es algo serio, que puede tener un marrón grande si hay lesionados de por medio, que los daños materiales son muy caros, pero las lesiones y las personas son más. Entonces, tener en cuenta todo esto. Al final, nosotros, como técnicos, aquí lo que haríamos sería determinar si realmente ese problema es a consecuencia de una mala reparación o no. Nos llaman también para estas cosas, para saber si viene de esa mala reparación o no. Si vais a estar trabajando en taller, también tener en cuenta ciertas cosas importantes, porque nosotros como peritos también trabajamos como peritos en el taller y hay ciertas cosas que tenemos que saber. Que un cliente tiene que firmar todo, tiene que firmar presupuestos, tiene que firmar la orden de reparación. En el supuesto caso de que en el proceso de reparación aparezcan más problemas, hay que hacer otra vez presupuesto y volver a que lo vuelva a firmar el cliente. Estas cosas no se hacen. Tienen que firmar también que si hay cualquier aumento de daños. Imaginaros que estáis reparando la parte mecánica de un motor. Vaya, la parte mecánica de un motor, algo lógico. La parte alta de un motor, los árboles de levas. Estáis cambiando las cadenas. Por ejemplo, levantasteis las cadenas de los árboles de levas y veis los árboles de levas que están en mal estado. Vosotros, como habéis presupuestado nada más la cadena, cambiáis la cadena y entregáis el coche. Ahora rompen los árboles de levas. El taller es responsable de eso también. Es responsable de lo que hizo y de lo que pudo prever. Entonces, si imaginaros que el taller le dice al cliente, tiene este problema, y el cliente dice, no lo quiero reparar. Eso por escrito. Porque mañana el cliente puede estar en el juzgado reclamándole al taller, porque era algo que pudo prever en la reparación. Y entonces responsable el taller. ¿A mantenimiento? ¿Qué me pregunta? Vale. Sí, también hay una responsabilidad en los mantenimientos. ¿También se aplica en caso de que vea cualquier Sí, claro. Imagínate que estás cambiando una rueda, cambias la rueda y está el disco en mal estado. Sí, por ejemplo. Y sale del taller y hay un problema debido a los frenos a ese disco en mal estado. Como el taller lo podría prever, sería responsable. Tendría que informar al cliente y el cliente decir, oye, no quiero repararlo. Y sin firmar eso, que no salga el coche, porque el taller puede tener un problema grande.
Entonces, que conozcáis todo esto, ¿vale? Que al final, aunque trabajemos en el taller, como si empezáis trabajando en el taller haciendo mantenimientos, tener en cuenta todo eso, cualquier cosa que podáis ver, informar de todo. Y si empezáis a trabajar en la parte más de oficina, de peritación dentro del taller, lo mismo, informar a los mecánicos de que cualquier problema que pueda aparecer, que os avisen, ¿vale? Como peritos también vemos accidentes. Esto no es un programa de reconstrucción, es una simulación sin más, pero hay hay pocos programas de reconstrucción que se puede analizar todo, desde el comportamiento de un vehículo, qué pasa, el alcance de los daños, a qué velocidad podría ir, qué pasa con los ocupantes, y en base a eso se hacen reconstrucciones de accidentes. Se pueden determinar muchas cosas. Y aquí también se juega mucha pasta, porque habitualmente cuando hay lesiones de por medio se reclaman cuantías grandes. Entonces, en este caso, además que conociendo un poco la ley cómo funciona, de tema de responsabilidad, de si hay culpa exclusiva o no hay culpa exclusiva, y eso lo determina un perito. No la culpa, pero sí explicar para saber si alguien pudo evitar un accidente o no. Yo tengo un caso de un atropello de una moto que imaginaros, vía de 2 carriles y un peatón sale de entre 2 coches. Entonces sale entre 2 coches y la moto lo atropella. En este caso, la moto no podría hacer nada por evitarlo, ¿no? Entonces el peatón es culpa exclusiva porque se tira a la vía. Ahora bien, imaginaros que 2 carriles, la moto viene por el otro carril. Y entonces el peatón ya sale de entre los 2 coches, sigue caminando y es en el otro carril donde lo atropella. ¿Qué se estudia aquí? Si la moto pudo hacer algo para evitarlo o no. Si la moto podría hacer algo para evitarlo y no lo hizo, el peatón, aunque sea su culpa de cruzar por donde no debería, puede cobrar. Y hablamos de muchos miles de euros. Y con fórmulas físicas simples que ya estáis estudiando en el ciclo, podéis montar un informe. Luego podéis meter vídeo reconstrucciones, podéis hacerlo más bonito o utilizar programas como el que desarrollaron nuestros compañeros de la escuela de Impenor, que desarrollaron una calculadora automática que se llama calculosaccidentes.com, si queréis echarle un vistazo. Ahí se puede mirar de huellas de frenada, de cómo sale disparado un peatón en función de dónde llega, a qué velocidad iba. Se estudia en función de la altura de dónde impacta la cabeza, pues si puede ir corriendo o no podría ir corriendo. Hay miles de fórmulas y de análisis que esto todo se estudia. Se estudia y se pueden llegar a muy buenas conclusiones. ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Ahora ya estamos donde a Juan le dieron la razón. La rueda fue responsabilidad del taller. Pero le pagan 18.000 euros, cuando eran 20.000 que había pagado más todos los problemas. ¿Cómo podemos ayudarlo aquí? Le dicen que claro, que ahora después de 2 años se ha depreciado. Ya no cuesta lo que costaba. Haciendo un estudio de mercado, a ver si vale más. Vale, el estudio del mercado se hizo y era lo que costaba. Se puede reclamar el tiempo de espera, ¿no? También, ¿no? De la demanda, ¿no? Vale, lo que podríamos reclamar aquí y lo que hay que reclamar y lo que hay que tasar es cuánto valía el coche en el momento del siniestro, no 2 años más tarde. Esa sería la primera parte. Y luego, cuando eres perjudicado en un accidente, se puede reclamar lo que denominan valor de afección, que dependiendo en qué punto puede estar entre el 30%, en el 50% o incluso que puedan determinar que hasta el 100% si el vehículo se va a reparar. Eso dependiendo de qué comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, imaginaros que en lugar de 18.000 se le pueden reclamar los 20.000 más un 30% de valor de afección. Ya estamos hablando de una diferencia muy grande. Entonces, tener en cuenta que en toda esta asesoría son realmente informes que, si no me confundo en la presentación, tengo uno para enseñaros, pero que se hacen muy simples de un valor de mercado de un vehículo y a veces incluso que puedan estar tasándolo por unas tablas que no sean acordes a lo que realmente dice la verdad del vehículo de segunda mano, ¿no? Entonces es aquí cuando tenemos que determinar cuándo pertenece valor venal, cuándo pertenece valor de mercado, valor de nuevo, valor de afección,
si hay intereses, que luego también cuando hay una reclamación hay intereses. Entonces estamos hablando que de 18.000 puedes pasar una reclamación a 30.000. Entre el valor de afección, los intereses y el valor de mercado del momento del siniestro, pasas de 18.000 a 30.000, una valoración. ¿Sabéis diferenciar estos conceptos? ¿El de afección? ¿De afección no? Pues mira, el de afección se denominaba antes, se tenía como el cariño que le tenías al coche, pero ahora mismo, en la jurisprudencia, lo que suma a este valor de afección es pues ese cariño que le puedas tener, que conocías los mantenimientos que tenía, que ahora mismo vas a tener unos gastos de desplazamiento y un tiempo para localizar un vehículo similar, entonces en ese importe, en ese porcentaje se establece todo eso. Valor del mercado, lo que analizamos en el mercado que realmente vale el coche. Lo hablamos antes, coches.net, Autoscout, 24, el tema de Wallapop, 1000 anuncios, siempre venta de un profesional a un particular. ¿Por qué? Por la garantía, porque tiene garantía. Luego, ¿os fijasteis en coches.net que a veces pone precio 30.000, financiado 28.000? ¿Por qué es eso? Porque es más barato financiado. Eso es, al final se cobran con los intereses y el vendedor, la financiera, le paga al vendedor. Le dice, oye, pues si lo ibas a vender en 30.000, yo te doy 4.000 si lo financias. Vale, pues yo le resto 2.000 y le gano 2.000 por el otro lado. ¿Qué pasa? Que al final acabas pagando en vez de los 30.000, 50.000. Si empiezas a sumar los intereses, ¿vale? Entonces por eso es más barato. Vamos a analizar un valor de mercado. ¿Qué valor tenemos en cuenta? ¿El más bajo que viene financiado o el normal o el más alto que viene sin financiar? Ese no. Cogeríamos el de sin financiar, porque realmente si hubo un siniestro, no tengo por qué financiarlo. A mí me das el dinero y lo compro. Y además si lo financio voy a palmar pasta en la financiera. Entonces eso, valor venal, significado, el valor de venta de un vehículo. Valor de mercado, pues es, prácticamente es que se podría establecer como lo mismo, en diferentes puntos casi se entiende como lo mismo, porque es valor venal, si yo te vendo a ti un coche, ¿en qué precio te lo vendo? El valor de mercado, si tú me compras a mí un coche, ¿en qué precio me lo compras? Al final va a ser el mismo, puede encajar. ¿Qué pasa? Que en ciertas ocasiones el precio que yo vendo a un profesional no es el mismo que luego el profesional vende a un particular, porque le va a poner una garantía, lo va a dejar decente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son cuestiones a analizar que igual son un poco liosas, pero para tener en cuenta. Valor de nuevo lo vamos a ver en pólizas de todo riesgo. Un golpe que tenga yo solo, sin nadie, por culpa mía, si tengo un todo riesgo contratado, me lo cubre el seguro. Y hay compañías de seguros que te va a cubrir los 2 primeros años o el primer año que si tienes un golpe te da un coche idéntico o el valor de un coche idéntico. Entonces también lo analizaremos. ¿Qué hacemos? Ir al concesionario y pedir ofertas de un vehículo similar. Problema que nos encontramos hoy en día, que coches que antes había de gasolina ahora empiezan a desaparecer el modelo y aparecen eléctricos. Entonces un problema detectar el valor real que costaría un vehículo similar. Y nada, intereses simplemente por el paso del tiempo, ¿vale? Vale, esto era lo que comentábamos antes. Valor de mercado, pues que conocemos todos perfectamente cómo analizar en coches.net un valor de mercado, ¿no? Cribamos, marca, modelo, el acabado. ¿Sabes lo que es el acabado de un coche? Sí. Tenemos por un lado la marca, imaginaros, un Peugeot, el modelo un 206, por irnos a un coche antiguo, acabado el XS. Dentro de este acabado XS nos dice que tiene unos asientos deportivos, unas llantas de 16 o de 15 o X de aleación, y esto todo lo incluye el paquete del XS. Y luego estarían los accesorios opcionales, que a raíz de ahí puedes montar más accesorios opcionales fuera del paquete XS. Te los cubriría si eres perjudicado de un accidente. Y si es daños propios, depende de lo que hayas contratado en la póliza. Si tú tienes un todo riesgo, que has declarado todos los accesorios, o que directamente la póliza te dice todos los accesorios estarán cubiertos en caso de siniestro, pues en este caso se cubren. Si la póliza te dice que hay que declararlos expresamente, hay que declararlos expresamente. Hay pólizas que te dicen todos los accesorios con los que salga el vehículo de fábrica serán cubiertos. Todo lo que instales posteriormente hay que declararlo.
aparte de todo este proceso que ya visteis que podríais ayudar como técnicos de automoción, ¿dónde creéis que podríais intervenir también como técnicos en este proceso? Como técnicos en automoción, no solo pensando en la reparación, ¿qué podríais hacer? ¿Qué salidas laborales creéis que os ofrecería todo este proceso? Bueno, que comentaste tú, la planificación del propio coche. Eso es. Podríais estar tasando los daños o las averías de un coche, del propio coche, ser el perito dentro del taller que lo tase. Podríais ser el perito de la aseguradora que fue a hacer la tasación y valoración de los daños. Estos programas de aquí son los que más se utilizan hoy en día en el sector de la automoción para hacer valoraciones de daños. No sé si ya conocéis, empezasteis a utilizar GT Motiv, GT Estimate, y alguna práctica con ello. Solera, pues lo mismo, otro programa similar, y Data Ibérica también ofrece lo mismo. Vamos a ver cómo tenéis el ojo. ¿Cuánto cuesta reparar esto? 1200, vamos a tener en cuenta, es que igual no se ve bien la foto. Tiene la mecánica toda doblada hacia adelante. La aleta trasera está para cambiar. Tiene un golpe curioso, es un BMW Serie 1. Subasta, ¿cuánto creéis? 4.200. 3.000. 2.500. Vale, esto es como estaba la mecánica, que estaba toda doblada, brazos, etcétera. Esto es un ejemplo de un programa de valoración que veremos luego más y veréis luego a lo largo del curso vais a hacer más prácticas con estos programas, pero lo que te permiten es seleccionar marca, modelo, el acabado, los accesorios. Incluso tiene una pestaña donde puedes hacerlo de forma automática. Te hace una llamada con la matrícula, llama a la DGT saca el bastidor y luego con el bastidor tienen enlazados con las marcas, pues la mayor parte de los coches cómo salen de fábrica, ¿vale? Todo aquello que no salga de fábrica no lo va a incluir. Entonces, una vez que se selecciona el vehículo, bueno, seleccionas todas las condiciones de la valoración, precio de mano de obra, el tipo de pintura que se va a utilizar y aparecen estos despieces. Nosotros como peritos no es que vayamos a tasar un coche a papel y boli o con Excel, al final nos vienen todas las referencias, bueno, todas, digo todas, hay algún coche que nos falla, ¿no? Pero nos vienen prácticamente todas las referencias y precios de original, incluso de alguna pieza de competencia que no sea original. Los tiempos que nos llevaría a desmontar y montar. Los tiempos de reparación, ahí sí que el técnico, el perito tiene que identificarlo, aunque hay baremos, no están pulidos de todo bajo mi punto de vista. Si una aleta tiene una reparación de 1 hora, será el perito el que diga, aquí lleva 1 hora. Y luego incorpora unos baremos de pintura que, en función de la superficie dañada, te da lo que costaría reparar, ¿no? Pues aquí vamos seleccionando, desmontaje, montaje de paragolpes, la pintura del mismo, le metemos algo de reparación y toda la parte mecánica. Evidentemente, como peritos, cuando vemos un golpe así, no cerramos una peritación y decimos, cuesta tanto. Hay que hacer un proceso de reparación para ver si aparecen más daños ocultos una vez que se repara, ¿no? En consecuencia, todo esto, sale el desglose de la valoración y tenemos que 4.668 euros. Estuviste ahí. Buen ojo. Aparte de tasar el coche, aparte de tasar los años del coche, tenemos que saber tasar el vehículo. Ya hablábamos antes de coches.net, de AutoScout, etcétera, pero también hay herramientas que te ayudan a esta tasación. Lo que sí que es recomendable siempre contrastarlas, que nos digan la verdad. Data Ibérica, Eurotax, Gamban hacen valores de vehículos. Comunidad Pericial, esto es una comunidad que desarrollamos nosotros, que una vez que quien se forma con nosotros
quiere acceder a esta comunidad, pues aquí ponemos las ofertas de trabajo, damos herramientas con inteligencia artificial que analizan solo los valores de mercado, que hacen informes periciales solos con inteligencia artificial. Tenemos una comunidad preparada para todo esto, facilitar el trabajo del perito. Y luego, que comunidad de que yo necesito un compañero que me verifique un coche en Madrid, pues entro por ahí, oye, mírame este coche en Madrid, que necesito que me eches un cable. Al final, generar comunidad y estamos ahí, ¿vale? Lo pongo aquí en tema de tasador de coches porque tenemos esta herramienta de tasación con inteligencia artificial que te saca un informe automático, analizando realmente las ofertas que hay en el mercado. Y lo dicho, aquí podemos trabajar como para una aseguradora como para un asegurado, cuando no hay un acuerdo, pero también, como hablábamos antes, para un divorcio. Si hay un divorcio y hay que llegar a un acuerdo, necesitan una tasación. O si una empresa que se disuelve, o incluso una herencia, hace falta quien lo tase y al final somos los peritos quien lo hacemos, ¿vale? ¿Sabemos lo que son peritos seguros? Profesional que trabaja para compañías de seguros, que además de coches sabe de seguros, ¿no? Que el perito de seguros puede trabajar para compañías de seguros o asegurados. ¿Qué tiene que hacer? Identificar el vehículo. ¿Sabéis identificar un vehículo? ¿Sabéis diferenciar la marca, modelo, acabado? Lo acabamos de hablar, ¿no? Análisis de causas y circunstancias. ¿Sabéis qué es esto? La causa del accidente. La causa del accidente. Cuando recibimos un encargo como peritos de seguros, no es cuestión de que vayamos y digamos, esta silla vale tanto y se acabó. Tenemos que analizar la declaración que nos da el cliente. Nos dice, oye, este coche recibió un impacto por alcance. Vamos a ver el coche y ahora vemos ahí que hay restos de pared. Analizamos si realmente eso corresponde o no. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Qué haríais si estáis trabajando de peritos y os encontráis este caso? Hacer un informe con lo que viste, ¿no? Hacer un informe con lo que viste y inicialmente lo que propones, oye, pues necesitaría identificar al vehículo contrario, ir a verlo. Se analizan que haya restos de pintura que se correspondan, se analizan las intensidades, se analiza la altura con 1 metro al suelo y coincide el impacto de uno con otro. Y en base a eso haces un informe. Vale, ¿me coincide o no me coincide? Y cuesta tanto repararlo. A raíz de ahí, la compañía es la que determina si va a indemnizar o no. Nosotros informamos en un informe. Mucha gente piensa, no, es que no me pagó el perito no va con la cartera. El perito hace un informe de lo que le parece oportuno en base al conocimiento técnico. Informamos del valor del coche. ¿Por qué informamos del valor del coche también? Eso es, para ver si merece la pena o no repararlo. Vamos a tener que conocer la póliza por todo lo que hablamos antes. Mi coche no cuesta igual con extras que sin extras. Si están asegurados o no están asegurados. Imaginaros una reparación de mi coche que ahora se puede reparar en 24.000 euros. Si no tiene los extras asegurados, eran 22.000 de valor venal, el coche a la basura. Pero si tiene los extras asegurados, el coche vale 30.000, coche reparable. Entonces, es importante conocer la póliza por todo esto, porque va a cambiar lo que el cliente vaya a recibir. Y al final, en base a todo este conocimiento, se emite el informe pericial. Me gusta siempre poner el caso de la típica picaresca que aquí no es tan común, pero en península y sobre todo en el norte, que yo soy del norte, soy de Asturias, impactos contra animales así, contra jabalís. Y hay pólizas, las pólizas, imaginaros un terceros, puede tener una garantía que te cubra el impacto contra un jabalí, pero no te cubre el impacto contra un muro. Y hay gente que te da partes diciendo que fue el impacto contra un animal cuando realmente fue contra un muro. Entonces nosotros en el análisis de las causas, ¿qué identificaríais vosotros si es de un animal o no? Pelos, sangre. Muchas veces la marca de que el animal va sucio y se ve como, aunque no haya pelo, se ve que impactó contra algo que llevaba suciedad y pelo. Entonces con eso nosotros hacemos el informe, ¿me coincide o no me coincide? Habitualmente lo que se pide además es que exista un atestado. Y al igual que estas investigaciones, pues investigaciones como la que me hicieron a mí. En mi caso era un detective, pero muchas veces los peritos también hacemos ciertas investigaciones, ¿no? Pues analizaba que yo contase verdad, porque en mi caso fue peculiar.
mi caso, dejo el coche aparcado al lado de la casa de un amigo mío en Barajas, tengo un vuelo aquí a Tenerife, vengo a Tenerife, dejo las maletas todas dentro porque me iba de viaje de vacaciones, y cuando vuelvo de Tenerife a Barajas no hay coche. Claro, luego me piden las llaves del coche y yo tenía una solo. Entonces empezaron a sospechar de que yo había fingido el siniestro, de que le doy la llave a otra persona y que se vaya con el coche. Entonces empezaron a investigar y se dilató la indemnización por eso, porque me analizaban a ver si realmente estaba aquí, si no estaba aquí, si luego iba de vacaciones, si no iba de vacaciones. Luego, a través de las llaves también se puede sacar mucha información. Una llave de un coche, la metes en un equipo de diagnosis y te dice las veces que fue arrancado con esa llave y con la otra, si quedó registrado algo de la otra. Entonces imaginaros que yo digo que perdí una de las llaves, pero que hay registros en la unidad de que el día anterior se estaba arrancando con la otra llave. Ya empezarían a hilar cosas que no son normales. Eso es trabajo de un perito también, se analiza todo eso. Desde que aparece en el coche también se puede conectar a equipo de diagnosis y sacar mucha información, y cada vez más. Ahora mismo los coches modernos traen lo que le llaman la EDR, una caja negra como la que traen los aviones, que te indica todo. Te indica qué pasó antes de un accidente, los segundos antes, si se estaba girando, si se estaba frenando, si estaba acelerando. Te dan muchísima información. Los coches cada día traen más. Variación de velocidad, si pudo. Muchas veces ahora, con impactos leves, hay reclamaciones a veces que son desproporcionadas, de lesiones. Entonces se analiza todo esto, qué variación de velocidad pudo tener el vehículo. Nosotros no somos médicos, no vamos a entrar luego si hay lesión o no hay lesión, pero sí que podemos dar toda esa información, y eso se llama la biomecánica. Sí, es que nosotros hacemos muchos informes en este sentido. Nosotros no vamos a entrar a discutir si hay lesión o no, que no somos médicos, pero sí que hacemos informes de la variación de velocidad, delta V, de aceleración que pudo tener un vehículo según el tipo de daños que presenta. Todo esto, al final, es un trabajo de un perito, de un técnico de automoción, que vosotros podéis dedicaros a esto y resolver todos estos casos. Y solo comentaros rápidamente, no vine aquí tampoco a hacer marketing, pero que luego tenemos formación más avanzada que es para perito judicial, para hacer todo esto que estamos haciendo ahora. De todas estas salidas laborales que vimos, tenemos una formación que es totalmente online, que se tiene acceso a todos los programas, que se va avanzando con casos prácticos, casos reales que vemos nosotros en peritaciones del día a día, y la intención es eso, que dedicándose, incluso vosotros que ya estáis de estudiar, en mucho menos de 6 meses podríais tener formación relacionada con todo esto, ¿vale? Luego hay bolsa de empleo, posibilidad de trabajar como perito judicial, realmente hay trabajo de tema de peritación.